Y arranquemos. Para volver al contexto que estábamos hablando, habíamos visto que bueno, la célula dendrítica, ¿qué hacía? Empezaba a reconocer a la bacteria, en este caso de bacterias extracelulares, a través de los RGP, que bueno, las bacterias expresaban los PAMs en su superficie, y de esa manera la célula dendrítica podía reconocer al antígeno y endocitarlo y bueno, procesarlo obviamente. Todo esto ya lo vimos, generaban los péptidos antigénicos que después viajaban por los ganglios hasta llegar a través de los conductos aferentes, seno capsular, seno cortical y medular, hasta llegar a la paracorteza, que es acá donde ocurre la presentación de antígenos. Yo te había dicho que ¿qué hacía la célula dendrítica? Empezaba a extender pseudópodos, sus bracitos, para entrar en contacto con los linfocitos T vírgenes, que bueno, eran linfocitos T que ya habían pasado por el proceso de maduración y se encontraban alojándose en la paracorteza. Bien, te señalo acá para que recuerdes, este es el folículo, todo este es el folículo ganglionar, estas son las arterias que irrigan al folículo y las venas también, y esta es la paracorteza, toda la parte celeste. Bien, es porque bueno, se encuentra paralelo a la corteza, ¿no? Bien, acá es donde ocurre la presentación antigénica, pero ¿cómo sabe la célula dendrítica que tiene que migrar al ganglio? Por las quimioquinas. Siempre que te pregunten cómo hace el neutrófilo, cómo hace la célula dendrítica, cómo hace el linfocito T, cómo hace el linfocito B para migrar, siempre tenés que acordarte de las quimioquinas, ¿sí? Por lo menos nombrar la palabra quimioquinas en el oral, porque bueno, a vos te conviene decirlo antes que no decirlo y te lo pregunten, digamos. No te van a preguntar el nombre de las quimioquinas porque bueno, eso es mucho, es una banda, ¿sí? Ya te están preguntando una banda con solo ser inmuno, digamos. Pero bueno, tenés que saber. Bueno, la célula dendrítica expresa su receptor que se llama CSR7, ¿sí? Acuérdense de Cristiano Ronaldo, yo siempre me acuerdo de él. Y las células ganglionares, todas las que forman parte del ganglio linfático, empiezan a secretar las quimioquinas. Las quimioquinas llegan hasta el foco infeccioso y empiezan a atraer a las células dendríticas hacia la paracorteza. Esas quimioquinas son las CCL19 y las CCL21. En el choice te va a aparecer estas quimioquinas, dado que, bueno, en el choice sí te aparece, tenés que acordarte más o menos dónde participan, ¿sí? Las quimioquinas participan de la quimiotaxis y las que se expresan en el ganglio son la CCL19 y la CCL21. Bien, ten en cuenta que, bueno, ¿qué va a hacer la célula dendrítica? Va a empezar a seguir este caminito hasta llegar a la paracorteza, que es ahí donde se encuentra con el linfocito T virgen y le presenta el antígeno. Te voy a mostrar cómo la célula presentadora de antígenos, ya sea la célula dendrítica o lo que sea, puede presentar péptidos antigénicos a través de un CMH de clase 1. Nosotros habíamos visto que la célula dendrítica podía endocitar al antígeno y procesarlo y generar péptidos antigénicos para presentarle a un linfocito T a través de un CMH. Ese CMH podía ser de clase 1 o podía ser de clase 2. Todo dependiendo de qué vía ibas a utilizar para procesar el antígeno. La vía endógena te procesa para presentarlo a través de un CMH2, de un CMH1, perdón, y la vía exógena te lo procesa para presentárselo a través de un CMH de clase 2. Bien. Ahora, el CMH1, ¿a quién le va a presentar? A los linfocitos T vírgenes CD8 positivos. Ya vamos a ver eso. La célula dendrítica expresa el CMH de clase 1 y el linfocito T virgen presenta su receptor, que se llama TCR. Este receptor viene junto con dos moléculas que se llaman CD3, ¿sí? Todo esto es el TCR. Recordad que el CMH de clase 1 estaba formado por una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa, no sé si puedo acercarlo acá. Ah, no, sí, así como era. Ahí. Acá. Fíjate que la cadena alfa, ¿qué tiene? Ay, no me deja. Bueno, va a tener que hacer si no. El CMH de clase 1, ¿qué tiene? Alfa 1, alfa 2 y alfa 3
forman el surco donde se aloja el péptido antigénico y tiene la beta 2 microglobulina, que esta no estaba anclada a la membrana de la célula presentadora. El TCR que tiene dos dominios constantes, ya vamos a hablar de estos dominios, y dos dominios variables. Esta es la cadena alfa y esta es la cadena beta. Ahí está señalada con el signo. ¿Bien? Luego tiene el CD3, que estos son los que se encargan de mandar la primera señal. Ya vamos a hablar bien de la primera señal. Los dominios variables pueden reconocer al péptido antigénico que es presentado por el CMH de clase 1 y empezar a mandar su señalización. ¿Sí? Ahí está, esta es la presentación antigénica, te la presento. Ahí tenés el CMH clase 1 y el TCR, que representa al receptor del linfocito T virgen. En este caso, del CD4. ¿Por qué CD4? Porque resulta que algunos linfocitos T vírgenes que pueden reconocer el péptido antigénico a través del CMH de clase 1 solamente pueden expresar el correceptor CD8. Perdón, dije CD4 hace rato, es el correceptor CD8. Te cuento qué es esta molécula, como para que entiendas. Esta molécula se llama CD8 y es un correceptor. Este colabora con el receptor TCR, ¿sí? Mantiene anclado al TCR y al CMH y estabiliza su forma. ¿Bien? Esa es la función del CD8 positivo. Es estabilizar esta interacción. ¿Bien? El CD8 es una cadena de proteínas que se une al dominio alfa 3. ¿Por qué? Porque el CD8 reconoce una secuencia de aminoácidos específica en el dominio alfa 3 del CMH de clase 1. Por eso se justifica que el TCR y el CD8 únicamente pueden interaccionar con el CMH de clase 1. No pueden interaccionar con el CMH de clase 2. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Quedó alguna duda? Sí, se No, entendió. Bien. ¿No se entendió o no quedó alguna duda? no quedó duda. Bien. Continuamos. Bueno, entonces, ¿qué viste que está haciendo la célula dendrítica del linfocito T virgen? Están formando un complejo de interacciones. El CD8 positivo interacciona con el alfa 3 para mantener anclada esta interacción. Sí o sí tengo que expresar el correceptor CD8 para que esta interacción se estabilice. ¿Bien? Bueno, continuemos. Cuando el TCR reconoce el péptido antigénico, los CD3 se encargan de mandar la primera señal del linfocito T virgen. Ahora, ¿por qué primera señal? Porque el linfocito T virgen sí o sí necesita de dos señales para activarse. ¿Qué pasa si el linfocito T virgen solamente manda la primera señal? El linfocito T virgen que mandó únicamente una señal entra en anergia y muere por apoptosis. ¿Bien? Queda un estado de anergia vendría a ser un estado donde el linfocito T no responde, no se activa, no funciona. Entonces, ¿vos qué haces con el linfocito T virgen? Antes de que vaya a mandarse cagadas por ahí, lo matás. ¿Sí? Básicamente eso. Al linfocito T virgen que recibe una sola señal, directamente se muere por apoptosis y no reacciona, entra en anergia y muere. Ahora, ¿qué pasa con el linfocito T que recibió la primera señal? ¿Qué hace ese linfocito? Empieza a expresar otro correceptor, perdón, no es correceptor, es una molécula coestimuladora que se llama CD28. Este CD28 se expresa en el linfocito T virgen y va a unirse a esta molécula que se expresa en la célula dendrítica, que se llama B7, CD80, CD86. Es todo ese nombre. ¿Bien? Bueno, ¿qué están haciendo estas dos moléculas? Están formando un puente de comunicación. ¿Bien? Vamos por resumen. El TCR se activó, mandó la primera señal, se puso a expresar CD28 y también la célula dendrítica se puso a expresar B7 y CD80 y CD86. ¿Qué hacen estas dos moléculas? Se encargan de mandar la segunda señal. Las moléculas coestimuladoras se encargan de mandar la segunda señal al linfocito T virgen. Ahora sí,
el linfocito T virgen se activa. Otras moléculas que forman parte de esta interacción son las moléculas de adhesión, de tipo integrinas. ¿Vos te acordás que nosotros cuando vimos inflamación, cuando el leucocito empezaba a rodar, se expresaban las selectinas hasta que se mandaba una señal y se empezaban a expresar las integrinas? Bueno, estas integrinas también aparecen acá. Esas integrinas son el LFA1 y el ICAM 1 y 2. Estos forman un complejo de adhesión, mantienen anclada la célula dendrítica con el linfocito T virgen y también, como el CD8, permanecen estabilizadas todas estas interacciones. Bien, resumen, el TCR manda la primera señal, se expresa el CD28, el B7, C80, CD86 en la célula dendrítica, se forma este puente de comunicación entre las moléculas coestimuladoras. Las moléculas coestimuladoras se encargan de mandar la segunda señal y es ahí recién cuando el linfocito T virgen se activa. Otras moléculas que se expresan son las integrinas, la LFA1 y la ICAM 1 y 2. Ahora, ¿qué pasa con el linfocito T virgen? Como es CD8, la única diferenciación que tiene es que se convierte en un linfocito T CD8 citotóxico. Bien, los CD8 únicamente son citotóxicos. Acá no hay T-helper 1, T-helper 2, ni T-helper 17, ni folicular, ni regulador indisoluble, nada. Acá solamente los CD8 se pueden expresar como citotóxicos. Se pueden diferenciar como citotóxicos. Estos van a matar células, por eso el nombre de citotóxicos. Citocélulas, tóxicos, tóxico, digamos, mata células, ¿sí? Cuando el linfocito T, bueno, acá te muestro, esta es la sinapsis inmunitaria. ¿Por qué sinapsis? Porque, bueno, interaccionan dos moléculas a través de varios receptores. Tenés dos complejos acá. Este complejo que se te acaba de formar entre el CMH y el TCR, y el CD8 obviamente, se llama complejo de activación supramolecular central. Se abrevia como CSMAC. Complejo de activación supramolecular central. Central porque, bueno, forma el centro de toda esta interacción. Bien, complejo de activación supramolecular central. Así se llama este complejito de receptores que interaccionan ahí. Luego tenés los PSMAC, complejo de activación supramolecular periféricos, porque se encuentran en la periferia. ¿Esos cuáles son? La interacción entre el CD28 y el B7, CD80, CD86 y las moléculas de adhesión. Se encuentran en la periferia, ya no están en el centro. ¿Bien? Por eso se llaman periféricos, complejos de activación supramolecular periféricos. Todo este complejo, estas dos cositas que te acabo de nombrar, forman la sinapsis inmunitaria. Esta forma parte de la activación T. O sea, cuando vos te pregunten activación T, vas a ir desde que la célula dendrítica migra al ganglio hasta que se encuentra con el linfocito T. Y te van a preguntar sí o sí, ¿qué SMH le presenta a qué linfocito T? Bueno, el linfocito T reconoce solamente, el CD8 reconoce el CMH de clase 1 y el linfocito T CD4 reconoce el CMH de clase 2. Por descarte te queda esa, digamos, ¿sí? Miren, eso es lo único que me preguntaron a mí de activación T. O sea, básicamente, el TCD8 a quién reconocía el CMH de clase 1 y el TCD4 el CMH de clase 2. Es lo único que me preguntaron a mí. Te pueden preguntar las coestimuladoras a vos. La Marcela le gusta que le digas las coestimuladoras. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahora activación TSD8? Santi, ¿qué fue lo que dijiste sobre el CD8 citotóxico? Básicamente se llama citotóxico cuando ya todas esas interacciones se hicieron. Sí, cuando ya tenés todas estas interacciones, o sea, cuando ya se mandó la segunda señal, el linfocito T virgen se convierte en CD8 citotóxico, ¿sí? Cuando ya ocurre, bueno, yo te había dicho que primero el TCR mandaba la primera señal, ¿verdad? De ahí las moléculas coestimuladoras se expresaban y mandaban la segunda señal. Ahí es cuando el linfocito TCD8 se convierte en citotóxico.
¿Se entendió hasta ahí? Sí, ahora sí. Bien. Ahora vamos con la expansión clonal. Bueno, vos viste que los linfocitos T se tienen que expandir. ¿Cómo hacen? Cuando el linfocito T se diferencia en citotóxico, empieza a sintetizar una interleuquina, que es la interleuquina 2, y un receptor para la interleuquina 2 que se llama CD25. Lo empieza a sintetizar, lo manda a una vesícula a través del aparato de Golgi y lo empieza a expresar en la membrana. ¿Bien? Acá ya tenés la interleuquina 2 y el CD25 expresados en la membrana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la interleuquina 2 se va a unir a su receptor y es ahí cuando el linfocito TCD8 empieza a clonarse. Acá arranca la expansión clonal. ¿Bien? Y ahí vas a tener muchos linfocitos T CD8 citotóxicos. Ahí es cuando arranca todo esto de la... Ahí es cuando los ganglios se te inflaman. Los ganglios se te inflaman porque, bueno, se están expandiendo los linfocitos T. Y bueno, también se te están expandiendo los linfocitos B. Por eso los ganglios, cuando vos te infectas de algo, de alguna bacteria, los ganglios te aparecen inflamados por la expansión clonal. Empiezan a proliferar, empiezan a ocupar espacio en la paracorteza y en el folículo y empiezan a agrandarse los ganglios de donde hayas tenido la infección. ¿Se entendió que la expansión clonal es eso nada más? O sea, básicamente la interleuquina 2 es la que produce la proliferación. Claro, sí, produce la proliferación clonal, así mismo. En el choice te va a Bien. aparecer la presencia de adenomas, de nódulos, los ganglios linfáticos, se debe a la expansión clonal. Y sí, eso es correcto. La expansión clonal es la principal responsable de que los ganglios se te inflamen. ¿Se entendió? Sí, Bien, continuamos. Ahora vamos a ver los linfocitos TCD8 citotóxicos como para que empiecen a entrar en sintonía con las infecciones. Participan en infecciones virales, en parásitos protozoos, que bueno, esa infección no la vemos porque es casi similar a lo que pasa con hongos, esas dos directamente no las vemos en inmuno, y también participan en infecciones por bacterias intracelulares. Un ejemplo es, ¿cómo se llama esta bacteria? Mycobacterium tuberculosis, esa es una bacteria intracelular. ¿Sí? Eso tenés que saber, dónde participan los CD8 citotóxicos. En virus, en bacterias intracelulares. En parásitos, por ejemplo, no participan. Solamente en los protozoos, en los helmintos participan los CD4. Así que si te preguntan en el choice, los linfocitos TCD8 realizan citotoxicidad dependiente de anticuerpos frente a la presencia de parásitos helmintos. Y no, ya está mal. ¿Por qué? Porque los CD8 citotóxicos no participan en parásitos helmintos, solamente en protozoos. Y bueno, como no vemos protozoos nosotros, los casos clínicos que te van a mandar en el choice van a ser únicamente de helmintos. Así que de por ley, si te pregunta algo de parásitos en el choice, CD8 no va. ¿Bien? Bueno, ahora a través de un CMH de clase 2. Bueno, te recuerdo cómo estaba formado el CMH de clase 2. Acá tenés la cadena alfa, formada por el dominio alfa 1 y alfa 2. La cadena beta, formada por el dominio beta 1 y beta 2. Alfa 1 y beta 1 forman el surco donde se aloja el péptido antigénico y es ahí donde entra en contacto con el TCR para poder activar al linfocito T virgen. Acá pasa lo mismo, el CD3 manda la primera señal y el CD4 se une al dominio beta 2 del CMH de clase 2. ¿Por qué? Porque bueno, el CDH solamente puede reconocer los aminoácidos específicos que están en el dominio beta 2. ¿Bien? No puede reconocer, por ejemplo, el alfa 3 que estaba en el CMH clase 1. Solamente reconoce al dominio beta 2. No reconoce ni el alfa 3, ni el beta 1, ni el alfa 2, ni el alfa 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando el TCR se activa?
el TSR manda la primera señal. Esa primera señal pone a expresar a los CD28 y también la célula dendrítica expresa al B7, CD80, CD86. Ahí entre el puente de comunicación las moléculas coestimuladoras mandan la segunda señal. No te olvides de las integrinas también. Y es ahí cuando el linfocito T virgen se convierte en TCD4 helper o TCD4 colaborador. Acá me salteé. Acá primero se convierte en TCD4 y ahí recién arranca la expansión clonal. Pero bueno, veamos la expansión clonal. Hagamos de cuenta que este linfocito T ya se convirtió en T-helper. Bueno, los CD4 únicamente son T-helpers. Bien, son solamente T-helpers. Bien, bueno, ¿qué pasa cuando el linfocito T-helpers manda la segunda señal y se activa? Empieza a sintetizar el CD25 y la interleuquina 2. El Golgi la manda a una vesícula y la vesícula luego se fusiona con una membrana. Ahí es donde se expresa el CD25, el receptor para la interleuquina 2, y también se expresa la interleuquina 2 propiamente dicha. La interleuquina 2 viene, se une y arranca la expansión clonal, que vas a tener una proliferación de CD4 positivos. Bueno, ¿qué pasa acá? Todos los CD4 van a ser T-helpers. Pero ¿cuál es el problema? Depende de la infección que vos hayas tenido, la célula dendrítica va a liberar un patrón de citoquinas. ¿Sí? Depende de la infección que vos hayas tenido, sea viral, bacteriana o parasitaria, la célula dendrítica se va a poner a liberar citoquinas que van a promover la diferenciación de los CD4. Entonces, la célula dendrítica arranca liberando citoquinas y las citoquinas que se van a expresar van a variar por cada infección que vos hayas tenido. Por ejemplo, en una infección viral, la célula dendrítica se va a poner a liberar interleuquina 12 y interferón gamma. Ahí es donde se conoce, se libera la famosa cascada del interferón. Se empiezan a liberar muchos interferones gamma y eso te produce fiebre. Por ejemplo, en las infecciones virales hay fiebre. Bueno, por el interferón gamma te produce fiebre. Entonces, la célula dendrítica empieza a liberar estas citoquinas, la interleuquina 12 y el interferón gamma. Si hay poca cantidad de interleuquina 12, se empieza a liberar interleuquina 27. Es un datito que te tiro nada más. Ahí es cuando el TCD4 se va a diferenciar en un T-helper 1. ¿Dónde participan los T-helper 1? En las infecciones virales. ¿Bien? Entonces, ¿qué estás viendo que está haciendo la célula dendrítica? Colaborando con la diferenciación de los T. Está liberando citoquinas que van a ayudar al T a que se diferencie en una o en otra helper. Acá estás viendo cómo la célula dendrítica está secretando interleuquina 12 e interferón gamma para que se convierta en un T-helper 1, que este va a participar en infecciones virales, que ya vamos a ver su acción. Si la célula dendrítica empieza a acá está la interleuquina 27 que te decía, que si hay poca interleuquina 12, se empieza a liberar interleuquina 27. ¿Bien? Ahora, la célula dendrítica, hace un ejemplo, se pone a liberar interleuquina 4. En una infección parasitaria se libera interleuquina 4. ¿Qué va a hacer la célula dendrítica? Va a hacer que el T-helper se diferencie en un T-helper 2. Ahora, ¿dónde va a participar este helper 2? En unas infecciones parasitarias y en alergias. Por ejemplo, el asma. Chicos, a ver, vos expandís a los T-helpers, ¿verdad? Ahora, si vos tenés una infección viral, vas a únicamente diferenciar los T-helper a un T-helper 1. ¿Bien? No es que vas a empezar a diferenciar T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17. Siempre va a ser 1, depende de la infección que tengas. En la infección viral vas a tener T-helper 1. En las infecciones parasitarias vas a tener T-helper 2.
En las alergias vas a tener T helper 2. Este patrón de citoquinas lo vas a tener que estudiar, porque el choice te lo toma y en los orales también te lo toman. Perdón, sí te lo toman los orales. Luego, la célula dendrítica te puede diferenciar a los T a través de la liberación de interleuquina 1, interleuquina 6 y TGF-beta o factor de crecimiento transformante beta. Eso permite a que estas citoquinas diferencien a los T-helper a un T-helper 17. Ahora, ¿dónde va a actuar este T-helper 17? En las infecciones bacterianas. Y bueno, nosotros venimos desde el contexto de una infección bacteriana extracelular. Entonces, este es el T-helper que va a participar en este caso. ¿Sí? ¿Qué más puede hacer la célula dendrítica? Empieza a liberar interleuquina 21, que eso va a ayudar a que, el TCD4 se diferencie un T-helper folicular. Este es muy importante y se libera en todas las infecciones. Este participa en la activación del linfocito B, participa en la colaboración TB. Ya vamos a ver esa colaboración si me alcanza el tiempo para ver. Bien, ¿quedó alguna duda de acá? ¿También entienden esto de diferenciación? Es importante esto, posta le digo, es muy importante porque esto me preguntaron a mí en el final. Me preguntaron los CD4 y de ahí, bueno, ahora arranco con una más difícil, me dijo Bustos. Bueno, diferenciación de linfocitos TCD4. Y yo le tuve que recitar todo esto, le tuve que cantar karaoke. ¿Alguna duda? No. Bien, continuamos. Ahora, la célula dendrítica también, en todas las infecciones, se pone a liberar TGF-beta e interleuquina 2. Estas dos citoquinas van a favorecer la diferenciación de los CD4 a los T reguladores inducibles. Estos dos se generan en todas las infecciones, bacterianas, parasitarias, virales, fúngicas, en todas las infecciones. Van a ayudar a colaborar con la erradicación del microorganismo. ¿Bien? Bueno, esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro, digamos, literal. O sea, si no saben esto, no, ya está, digamos. Se Santi, puede saber complementos, sí. ¿qué hacen esos últimos dos? El T-helper folicular participa en la No, activación. acá, el de TGF-beta. El TGF-beta y la interleuquina 2 favorecen a la diferenciación del CD4 a un T regulador inducible. Bien. Ya vamos a ver la acción del TGF-beta. Esta es una citoquina antiinflamatoria. Y la interleuquina 2, aparte de participar en la expansión clonal, también favorece la diferenciación de los CD4 a los T reguladores inducibles. Bueno, esto lo tienen que saber. Posta, o sea, se pueden saber complementos, los receptores, la inmunidad innata, pero si no saben esto, ya está. Posta, esto para mí es re importante. Bueno, estamos en una infección bacteriana, porque acordate que veníamos desde la inflamación hasta una infección bacteriana, hasta la presentación de antigénicos, hasta la presentación antigénica, ¿sí? Todo eso ya pasamos, la inflamación, la migración, las células dendríticas inmaduras, maduras, las vías de procesamiento, los dos tipos de SMH, la sinapsis inmunitaria, ya vimos la mitad de la materia, ¿sí? Ahora, estamos en infecciones bacterianas. ¿Quiénes van a participar? Únicamente estas tres. Se dice que también participa la T-helper 1. Yo la puse acá porque, está en el Genway y en el ABAS, pero en el Findboy no te lo describe bien. Así que, vamos a ver qué hacen estos linfocitos T. Se producen muchos linfocitos T-helper 1, T-helper 17, T-helper folicular y T-reguladores inducibles. Se producen muchos porque, proliferaron gracias a la expansión clonal. ¿A dónde estamos nosotros ahora? Estamos en el ganglio. Empezaron a proliferar los linfocitos T.
¿qué vamos a tener? Un ganglio inflamado. A la vez de que se estaba activando el linfocito T, también se te estaba activando el linfocito T, también se te estaba activando el linfocito B. Los dos se activan a la misma vez, son simultáneos. ¿Bien? ¿Qué empieza a pasar ahora? Recordad que estábamos en el ganglio, la célula dendrítica llegaba por los conductos aferentes hasta la paracorteza donde se encontraba con los linfocitos T. Acá es donde ocurre la diferenciación, en la paracorteza. ¿Bien? La célula dendrítica nunca salió del conducto, ¿sí? Siempre permaneció ahí y le fue a presentar. Y ahí empezaron a proliferar todo. Fue como un contagio, ¿viste? Que cuando vos tocas a alguien empezás a contagiar. Bueno, lo mismo pasó acá. La célula dendrítica vino, tocó un linfocito T, esta se cagó de bronca y empezó a proliferar, ¿sí? Empezó a generar muchos T-helper 1, T-helper 17, T-helper folicular y T-reguladores inducibles. Ahora, ¿estos qué van a hacer? El T-helper folicular se queda en el ganglio, ¿sí? Este va a parar al ganglio, acá, a los folículos ganglionarios. ¿Bien? Este se queda en el ganglio, sí o sí, no sale de ahí. Ahora, estos se dirigen al foco infeccioso. Ahora yo te pregunto, ¿cómo saben estos T que tienen que ir al foco infeccioso? Por las quimioquinas. Recordad que en el foco infeccioso se estaban liberando las quimioquinas. Bueno, es ahí donde estos T van a ir. Van a seguir ese caminito hasta llegar al foco infeccioso, van a salir por la médula, van a viajar, van a seguir su camino, se van a ir hacia la vena subclavia por el conducto torácico hasta llegar al foco infeccioso. Estamos en la presencia de una infección bacteriana extracelular. ¿Qué van a empezar a hacer estos T? El T-helper 1, bueno, antes te pongo en contexto. ¿Vos qué hiciste en la infección bacteriana? Empezaste a traer neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos estaban tratando de erradicarte la infección, activando la NAD-fosfato reducido oxidasa, la mieloperoxidasa, produciéndote el estallido respiratorio. Y los macrófagos tenían lo mismo. A diferencia que los macrófagos se podían convertir en M2, macrófagos antiinflamatorios. Cuando ellos fagocitaban cuerpos apoptóticos, ¿qué hacían? Se convertían en macrófagos M2 y empezaban a liberar citoquinas antiinflamatorias. Eso ya lo vimos. Ahora, ¿qué pasa con el T-helper 1 y los demás? Los macrófagos que andan dando vuelta por ahí pueden agarrar cualquier antígeno que se haya infiltrado a la lámina propia, lo pueden procesar vía exógena y se lo van a presentar a linfocitos T que llegaron recién. Al T-helper 1, al T-helper 17 y al T-regulador inducible. Obviamente, como son CD4, le van a presentar a través de un CMH de clase 2. Ahí el macrófago expresa el antígeno a través de un CMH de clase 2. ¿Viste que es el mismo que te acabo de mostrar recién? Es el mismo CMH de clase 2. ¿Por qué es un CMH de clase 2? Porque bueno, es un TCD4. Ahí es cuando el TCD4, ¿cómo es esto? Ahí. El TCD4 va a expresar su TCR, lo va a reconocer. ¿Y por qué tuve que presentarle el antígeno otra vez? Porque estos T vinieron inactivos. Solamente se diferenciaron en el ganglio. Ahora es cuando se activan. Y a diferencia de los T vírgenes que estaban en el ganglio, estos únicamente necesitan una sola señal. Acá sí, los T se te van a activar, los T helper, con una única señal. Cuando los linfocitos T arranquen con la primera señal, se van a empezar a liberar citoquinas. El T-helper 1 va a empezar a liberar el interferón gamma y la interleuquina 2. El interferón gamma va a actuar sobre los neutrófilos y va a empezar a potenciar la fagocitosis, ¿sí? Va a favorecer la expresión de la enzima NAD-fosfato reducido oxidasa, ¿sí? ¿Qué hacía esta enzima? Agarraba el oxígeno y lo convertía en anión superóxido, ¿sí? Ese anión superóxido se convertía, cuando reaccionaba con el óxido nítrico, en peroxinitritos. Toda esa historia ya la vimos. La interleuquina 2 también va a potenciar la fagocitosis.
También va a favorecer la expansión clonal en el foco infeccioso, porque bueno, esta interleuquina participada de la expansión clonal. El T-helper 17 va a empezar a liberar interleuquina 17, que esta interleuquina va a empezar a extravasarse, va a llegar a la médula ósea y va a empezar a reclutar más neutrófilos. Es como un tipo de quimioquina. Acá es cuando viene la segunda oleada de neutrófilos y te produce otro foco infeccioso, ¿sí? Por eso vos tenés, ¿cómo se llama esto? Reactivaciones. En las inflamaciones te queda ahí como algo. Bueno, es porque la interleuquina 17 viene y te atrajo más neutrófilos. El T regulador inducible te va a liberar TGF-beta y la interleuquina 10. Y estos te van a regular la inflamación. El TGF-beta se llama factor de crecimiento transformante beta porque va a ayudar a que las células epiteliales se regeneren. Porque bueno, recordad que fueron destruidas por la inflamación. Porque bueno, ¿qué empezaron a hacer los neutrófilos? Se empezaron a liberar muchas especies reactivas del oxígeno y estas te empezaron a producir peroxidación lipídica en las membranas, te dañaron el ADN, te empezaron a romper las proteínas, a denaturalizarlas. Ahí ya te meto en primera era, ¿me entendés? La interleuquina 10 también es una citoquina antiinflamatoria. Esta va a colaborar con el factor de crecimiento endotelial, va a ayudar a que las células endoteliales se vuelvan a juntar. Eso no lo puse porque iba a ser muy engorrioso. Y así. De esta manera es como funcionan los T-helpers. Y estamos hablando de la infección bacteriana, porque en infección viral participan otras células que vamos a ver cuando veamos virus. ¿Qué viste que están haciendo los T-helpers? Están colaborando, por eso se llaman helper, con la erradicación de la bacteria. Están tratando de que la bacteria no infecte más tus células. No te produzca una bacteremia, no se disemine por todo tu cuerpo y te produzca fallas sistémicas. De esta manera vos estás tratando de erradicar la inflamación y la infección, reclutando más neutrófilos, potenciando la fagocitosis, regulando la inflamación. Ese es el trabajo de los linfocitos T. ¿Se entendió hasta ahora activación T? Sí. Bien. Sí, Pi. Sí. Bueno, esto es pregunta de oral. Fija que te van a preguntar activación T. Fija, o sea, si ustedes tienen que estudiar esto, lo estudian de verdad, porque te lo van a tomar. Bueno, quiero arrancar con B, pero es muy larga y me va a llevar una banda. Por eso voy a hacer un repaso desde la infección hasta donde vimos. Va a ser un repaso largo. Quédense porque acá vamos a ver todo conjunto. Yo te expliqué la mitad de la materia con una sola infección, con la infección bacteriana, porque es la más frecuente. Bien, banquen, ahí arranco, voy a arrancar con inflamación. Bueno, ¿qué viste que pasaba en la inflamación? La bacteria ingresaba por las células epiteliales, te infectaba, expresaba los PAMs se unían a los CRRP, podían ser receptores de tipo TOR, receptores de lectina tipo C, X, M. Estos receptores se activan, mandan su señal y la bacteria se adhiere y empieza a proliferar. Ahora, ¿qué mecanismo se va de la bacteria para poder proliferar? El glucocálix. Yo te había explicado que el glucocálix era una membrana de hidratos de carbono que se expresaba en las células epiteliales y evitaba que la bacteria se adhiera. Ahora, esa proliferación te daña básicamente todas las células y se produce un foco infeccioso. Los SRP también empiezan a liberar quimioquinas, entre ellas está el CXL12, el leucotrieno B4 y la interleuquina 8. Que estas responden a otros receptores que están en las células del sistema inmune. Empieza a liberar citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6, el TNF-alfa y la interleuquina 1, y también libera péptidos microbicidas o antimicrobianos, las defensinas, las catelicidinas, las lisocimas, la lactoferrina. Estas dos últimas eran importantes, las lisocimas te ayudaban a destruir la membrana de la bacteria, y la lactoferrina privaba a las bacterias del hierro. Esta empezaba a secuestrar hierro del medio circundante para que la bacteria no lo pueda usar. Ahora, ¿qué empezaba a pasar con los mastocitos?
los mastocitos que estaban presentes en la lámina propia empezaban a desgranularse. Porque bueno, tenían receptores para el complemento, receptores para DAMPs. Cuando se te dañaban las células epiteliales, se te liberaban DAMPs, patrones moleculares asociados al daño. Ahí estos mastocitos se desgranulaban. También tenían receptores para citoquinas. Entonces se te podía desgranular de varias maneras. Se te desgranulaba y empezaba a liberar aminas o mediadores vasoactivos. Entre ellas la histamina, que esta te produce vasodilatación, leucotrienos te producen vasoconstricción, prostaglandinas, tromboxano, bradiquininas y citoquinas. Estas últimas, ¿qué hacían con las células endoteliales? Te alteraban la permeabilidad. Bueno, acá están los receptores para quimioquinas, que para el CXL12 era el CXR1 y 2. Y para la interleuquina 8 era el CXR4, que se expresaban en las células del sistema inmune. ¿Qué pasaba en el mastocito? El mastocito liberaba un fosfolípido de membrana que era agarrado por la fosfolipasa 2 y se convertía en ácido araquidónico. Este era un ácido graso presente en el fosfolípido de membrana del mastocito. Ese ácido araquidónico se metía a la ciclooxigenasa para convertirse en prostaglandinas. Esta te causaba vasodilatación, como vimos anteriormente, y las prostaglandinas se podían convertir en prostaciclinas o tromboxano 2. Las prostaciclinas aumentaban la vasodilatación y también eran antiagregantes, y el tromboxano era vasoconstrictor. Y aparte te promovía la agregación plaquetaria. Ahora yo te pregunto, ¿cómo promueve la agregación plaquetaria? Recordá que las plaquetas tienen receptor para tromboxano 2. El tromboxano 2 actúa sobre las propias plaquetas, desencadenando la agregación plaquetaria. El receptor ese se llama ATP, y lo vimos en comunicación celular. Ahora, ¿quién te inhibe la COX-1? La aspirina. Es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 1. Y eso lo sabes porque lo viste el año pasado. En algún lado lo habrás visto. El ácido araquidónico a través de las lipoxigenasas puede generar leucotrienos. De la A hasta la E, todos son 4. Esto te produce broncoespasmos, en el caso de las vías respiratorias, te aumentan la permeabilidad, también aumenta la permeabilidad vascular, te aumenta la vasoconstricción y así constantemente. ¿Qué empieza a pasar? Las histaminas y las prostaglandinas actúan acá, en el vaso contiguo, acá, cercano en el foco infeccioso, en el centro. Y el tromboxano actúa en los extremos, actúa vasocomprimiendo. ¿Esto para qué? Para que se produzca un flujo turbulento. ¿Qué empieza a pasar con las interleuquinas? Te empiezan a romper las uniones de caderinas. Te las rompen y con eso aumentan la permeabilidad. Estas son una representación de células endoteliales. Te las rompen y todo el líquido que está afuera empieza a pasar adentro y todo lo que está adentro empieza a pasar afuera. Cuando empieza a pasar adentro, esto se llama transudado, y cuando todo lo que está en el vaso sanguíneo empieza a pasar hacia afuera, se llama extravasado. Se produce una transudación y una extravasación. Las citoquinas empiezan a transudarse, empiezan a pasar hacia el capilar y pueden ir a parar a distintos lados. Pueden ir a parar a la médula ósea, a aumentarte la producción de neutrófilos. En el caso de que sea de infección bacteriana, te aumenta la síntesis del factor estimulante de colonias de granulocitos. Eso ya lo sabes. En el hígado te aumenta la síntesis de proteína de fase aguda. Esto es lo que pasa cuando vos tenés mucha interleuquina 6. Esta es la que participaba en la síntesis de proteínas de fase aguda positivas, ¿sí? Cuando van al encéfalo, atraviesan la barrera hematocefálica y se dirigen al hipotálamo, te estimulan la fiebre, el aumento de la temperatura corporal. Y eso lo sabes de por sí, digamos. Y bueno, las quimioquinas van a ayudar a traerte neutrófilos. Ya vimos proteínas de fase aguda, la más importante. La MBL te activaba la vía de las lectinas, y esa la vimos. La proteína C reactiva también hacía lo mismo, pero te activaba la vía clásica. ¿Y qué empieza a pasar con las proteínas que están dentro del plasma? Empiezan a pasar hacia afuera. ¿Cuáles? Las del complemento. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Todas las proteínas del complemento. Y los factores también, los reguladores. Se te forma un edema en la célula. Eso explica el tumor. ¿Sí? Recordad que la tetrada de Celsius era dolor, calor, rubor y tumor. Bueno, la formación del edema
favorece al tumor, a la tumoración, a la pápula. Cuando vos te infectás, se te forma una pápula, ¿bien? También empieza a pasar el agua, y el agua favorece a que las células del sistema inmune se muevan mucho mejor, ¿bien? Bueno, ahora, ¿qué empiezan a hacer las citoquinas y las quimioquinas? Las quimioquinas se transsudan y empiezan a atraer a todos los neutrófilos que vinieron desde la médula ósea. Yo te había dicho que ¿qué? Las células del sistema, las células de la sangre, las células sanguíneas, pasan con mayor velocidad cuando hay un vaso sanguíneo normal por el centro. Pasan con mayor velocidad por el centro. En cambio, en un flujo turbulento, todo se vuelve turbio, empiezan a como a doblarse esos flujos, a doblarse para atrás. Eso se llama fenómeno ni me acuerdo, pero bueno, es un fenómeno. En física se lo ve. El flujo se torna turbulento y ¿qué pasa? Las células del sistema inmune empiezan a interactuar con el endotelio. Ahora, cuando el neutrófilo se empieza a dirigir al foco infeccioso, es reconocida por los receptores. Las quimioquinas, ¿qué hacían? Se transsudaban y empezaban a atraer al neutrófilo. El neutrófilo empezaba a seguir este caminito que dejaban las quimioquinas. Ahí es donde el neutrófilo empezaba a interaccionar. Se expresaban las selectinas. La del neutrófilo era la selectina L y la PCGL. El endotelio la selectina P y E y la PCGL. Y estas empezaban a hacer que el neutrófilo rode. ¿Por qué? Porque eran de baja afinidad. ¿Y por qué empezaba a rodar? Porque el flujo sanguíneo seguía corriendo. Y el neutrófilo, bueno, tendía a rodar. Y eso hacía hasta que interactuaba el receptor para la interleuquina 8 y el CXR1 y el CXR2. La interleuquina 8 se expresaba en el endotelio y el CXR1 y 2 en el leucocito. Ahí era cuando el leucocito mandaba una señal de alta intensidad y se expresaban las integrinas. Las integrinas del endotelio, la LCAM y la BCAM, y las integrinas del leucocito, la LFA1 y MAC1, y la BLA4. Un datito que te tiro, ahora hay fármacos que actúan a este nivel. Son antagonistas competitivos de las ICAM y las BCAM. Eso evita que el leucocito se adhiera y protege a las células de la inflamación. Por las dudas, un datito que te tiro. Luego que se expresan estas integrinas, el leucocito se fija y se extravasa. Puede atravesar las células endoteliales por paracelular, entre dos células, paralelo a dos células, y por transitosis. Básicamente, el neutrófilo deforma su citoplasma y atraviesa toda la célula. ¿Sí? Cuando llegan, se produce un infiltrado de polimorfonucleares. Te empiezan a llegar muchos neutrófilos. Y acuérdate que el neutrófilo tiene muchos núcleos, por eso se llama polimorfonucleares. Y bueno, ahí vamos con la tetrada de Celsius, que era dolor por las bradiquininas y las histaminas y la acidificación del pH también. Calor por el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo. El rubor, obviamente por el flujo sanguíneo también. Y el tumor, ¿sí? El tumor se debe al edema y aparte, ten en cuenta que el dolor también se produce por el infiltrado de polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque a este nivel de la célula epitelial también se encuentran terminaciones nerviosas libres que van a inervar y te van a producir dolor al ser comprimidas. ¿Bien? Por eso también se produce dolor en la infección. Ahí está, hay una imagen ahí de referencia y también está la imagen del libro. Acá es donde empieza a rodar el neutrófilo, se extravasa y llega al foco infeccioso. Acá está el receptor del CXR1 y la interleuquina 8 que hacen que se activen las integrinas. Ahí está, todo está en el libro. Yo por eso te pongo todo el libro. Y ahora sí, el mecanismo de los neutrófilos y macrófagos. Acordate que estos pueden reconocer PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, a través de los GRP. Bien. Cuando el neutrófilo reconoce, se manda una señal que permite que el neutrófilo mande la bacteria a un endosoma. Ese endosoma después se fusiona con el lisosoma y se forma un fagolisosoma. Ahora, ¿qué empieza a pasar? La NAD-fosfato reducida oxidasa que estaba en el lisosoma se expresa en el fagolisosoma y empieza a agarrar al oxígeno y lo empieza a convertir en eros, en especies reactivas del oxígeno. Los eros esta NAD-fosfato reducida oxidasa también empieza a bombear hidrógenos
y protones hacia el espacio del fagolisosoma. De esa manera te acidifica el pH y te activa las lisosimas, que estas van a venir y te van a matar a la bacteria. También estaba la enzima INOS, óxido nítrico sintasa inducible, que empezaba a agarrar a la arginina y a la citrulina y la convertía en óxido nítrico. Ese óxido nítrico reaccionaba con los eros, y te formaba peroxinitritos. Luego estaba la mieloperoxidasa, que ¿qué empezaba a hacer? Bombeaba cloro y juntaba el oxígeno con el cloro y te formaba hipoclorito. Por eso la lavandina te mata el 99,9% de las bacterias. Y este hipoclorito te empieza también a matar a la bacteria. Entonces tenés tres mecanismos: los eros, los peroxinitritos, la acidificación del pH y la activación de las lisosimas, y la formación del hipoclorito. Los macrófagos hacen lo mismo, pueden procesar al antígeno y presentarlos. ¿Por qué pueden procesarlos y presentarlos? Porque son células presentadoras de antígenos profesionales. A diferencia de los neutrófilos, los macrófagos M1 empiezan a liberar todas estas citoquinas, interleuquina 1, 6, TNF-alfa, que contribuyen a la inflamación, interleuquina 8, lencotrieno B4 y CXL12, que contribuyen a la quimiotaxis, a atraer más macrófagos y más neutrófilos. ¿Bien? Los macrófagos hacen lo mismo, pero a diferencia de los neutrófilos pueden fagocitar cuerpos apoptóticos, y es ahí cuando los macrófagos M1 se convierten en M2. Empiezan a liberar citoquinas antiinflamatorias, entre ellas la 10 y la TGF-beta. Ya hablamos de estas citoquinas. ¿Qué más empieza a hacer? El neutrófilo puede hacer las trampas extracelulares de neutrófilos, que estas ya las revieron. Básicamente, el neutrófilo fagocita a la bacteria y la bacteria, cuando el neutrófilo muere, queda atrapado en una red de cromatina. Y de esa manera la bacteria queda atenuada. Se fue. Bien. ¿Y cómo se reduce la inflamación? Se soluciona todo por las citoquinas antiinflamatorias. Se te puede formar pus por la muerte de neutrófilos, o se te puede formar una fibrosis. En vez de regenerarte las células endoteliales, te se empieza a generar como un conglomerado de colágeno y elastina que contribuyen a la fibrosis. O puede aumentar una inflamación crónica. Se pueden infiltrar más células inmunitarias y contribuir aún más a la inflamación. De esa manera, vimos inflamación en cortito y rapidito, así, tac. ¿Qué seguía después de inflamación? El complemento, porque ¿qué se extravasaban desde el vaso hacia la lámina propia? Las proteínas del complemento. Todas. Yo te había dicho que era un componente humoral de la inmunidad innata. Humoral porque estaban los humones, era un conjunto de proteínas que circulaban en sangre de forma inactiva. Y esa es la definición que tenés que decir frente a la Marcela, ¿sí? Estas proteínas se extravasan, pero ¿qué pasa? La C3 se está constantemente rompiendo y generando C3A y C3B, pero en pequeñas cantidades. ¿Por qué es importante que generes pequeñas cantidades? Para que no reaccionen ante tus células y no destruya tus células. Estas se extravasan, llegan al foco infeccioso y empiezan a marcarte a la bacteria. Tiene tres vías de activación: la vía alternativa, la vía de las lectinas y la vía clásica. Y va en ese orden. No digas primero una y después otra, va en este orden. ¿Por qué se activa primero la vía alternativa? Porque ya tenés los C3A y los C3B formados. ¿Por qué no se te activa segundo la vía de las lectinas? Porque hasta que la citoquina proinflamatoria llegue al hígado, te empieza a sintetizar la MBL, ya va a ser demasiado tarde, ya se te va a activar la vía alternativa. Y ahora, ¿por qué la vía clásica se activa al último? Porque esta es la única dependiente de anticuerpos. Y hasta que se te forme un anticuerpo va a demorar como 7 a 10 días. Así que primero se te activa la vía alternativa. ¿Qué hace la vía alternativa? Las proteasas que están en el plasma te empiezan a degradar a C3 en C3A y C3B. Esta C3B es una apsonina, te va a promover la fagocitosis, se va a unir a la membrana de la bacteria, y la C3A tiene actividad anafiláctica quimiotáctica. O sea, va a poder unirse a los receptores para C3A en los mastocitos y este se va a desgranular. Lo mismo que vimos en inflamación. Ahí está. C3B va a encontrarse con factor B, este ya va a estar ozonizando a la bacteria, y factor B se va a unir. Ahí es cuando llega factor D y te rompe factor B en dos partes, en BA y BB. BB queda unido y BA se sabe, Dios sabe a dónde, nadie sabe, así que no la nombres.
Y ahí es cuando se une BB a C3B, se forma la convertasa C3 de la vía alternativa. Esta es estabilizada por poperdina, que es una proteína estabilizadora de la convertasa C3. Así es como puede aparecer en el choice, no te cuelgues de estos datos. ¿Y qué hace la convertasa C3? Sigue escindiendo más proteína C3. Te genera C3B y C3A. C3A te activa el mastocito y C3B te sigue opsonizando. Es ahí cuando C3B contribuye a la formación de la convertasa C5. Se empiezan a generar muchas cantidades de C3B, ese C3B desplaza la properdina y C3B se empieza a formar y te forma la convertasa C5. ¿Qué hace? Te escinde a C5 en C5A y C5B, C5A te activa el mastocito y C5B te promueve la opsonización. Ahí es cuando el C5B arranca con la formación del complejo ataque lítico a la membrana. C5B empieza a formar el ataque lítico a la membrana. Cuando se une C5B, expone sitios de unión para C6, C6 expone sitio de unión para C7, C7 expone sitio de unión para C8 y C8 expone sitios de unión para C9 y C9 llega y se polimeriza, forma como un polímero. Este polímero atraviesa la membrana celular de la bacteria y provoca un poro. Ese poro favorece que empiecen a pasar iones adentro de la bacteria y por consecuente, porque bueno, los iones son osmóticamente activos, empieza a pasar agua. De esa manera, la bacteria muere por lisis. Esta es la vía alternativa. Es un resumito de lo que ya vimos. Ahora, ¿qué pasa con la vía de las lectinas? Cuando la MBL ya se sintetizó en el hígado, viene hasta el foco infeccioso, se extravasa así como todas, y llega a marcarte a la bacteria a través de sus dominios de reconocimiento de hidratos de carbono. Acuérdate que yo te había dicho que la MBL solo reconoce hidratos de carbono. Se activa a través de estos dos lóbulos, más 1 y más 2, y estas empiezan a escindir o a romper C2 y C4, que te van a generar C2A, C2B, C4A y C4B. C4A tiene actividad anafiláctica quimiotáctica, va a actuar en los mismos receptores que actuaba C3A y C5A, en los mastocitos. Y C4B, hay una parte que se te hidroliza, se te rompe, y otra parte, muy poquita, que viene y te opsoniza la bacteria. Ahí es cuando viene C2A y se une. C2B no se sabe qué hace, así que no la nombres. Cuando se llega C2A a C4B, se forma un complejo que es la convertasa C3 de la vía de las lectinas. ¿Qué empieza a hacer esta convertasa? Empieza a agarrar a C3 y la empieza a escindir en C3A y C3B. C3A tiene actividad anafiláctica quimiotáctica y C3B va a favorecer la formación de la convertasa C5. La convertasa C5 agarra C5, empieza a romper pedacitos de C5 en C5A y C5B. C5A tiene actividad anafiláctica y C5B va a empezar a formar el poro de ataque a la membrana. Y esto ya es lo mismo que venimos viendo. La vía clásica se activa por los anticuerpos, por el complejo C1QRS. Tenés las IgG, que reconocen a través de sus dominios variables a la bacteria, y las IgMs, que son un pentámero que reconoce a la bacteria a través de sus dominios variables. ¿Por dónde es más fácil activar a la vía clásica? Por las IgMs, porque la IgM ya tiene los 5 sitios de unión que necesita el complejo C1QRS. ¿Sí? ¿Por qué es más fácil? Porque bueno, ya tenés los 5 sitios de unión para el C1, para el C1QRS. En cambio, para la IgG tenés 2 nada más. Para que la vía clásica se te active a través de IgG, necesitas 2 IgG, una al lado de la otra. Pero es más fácil activarla a través de la IgM que de la IgG, así que bueno, hagamos de cuenta que se activan así nomás. ¿Qué empieza a pasar? Cuando la IgM manda la señal, se te activa C1Q. C1Q induce a que se active C1R y C1R induce a que se active C1S. C1S agarra a C2 y C4 y arranca lo mismo que la vía de las lectinas. C2 y C4 se escinden formando C2A, C2B, C4A y C4B. C4B se viene a opsonizar. Bueno, hay una parte que se hidroliza y otra que opsoniza. Y ahí es donde llega C2A.
C2A se une, forman la convertasa C3. La convertasa C3 empieza a agarrar a C3, empieza a escindirla en C3A a C3B. C3B viene, se une y se forma la convertasa C5. C5 se degrada en C5A y C5B. C5B viene a opsonizar y favorece la formación del complejo de ataque a la membrana. Y ahí se formó el complementito. Así se te forma el complemento. Bien. ¿Viste lo que estaban haciendo todos? Estuvieron erradicando la infección. Pero la infección es tan jodida que no te la pudieron erradicar así nomás. Ya se te activó el complemento, ya se te activaron los péptidos microbicidas, ya se te activó todo. Ahora, ¿qué falta? Que la célula dendrítica se ponga a fagocitar bacterias. Te reconoce a los PAMs, lo manda a un endosoma, ese endosoma te endocita y te genera péptidos antigénicos. La célula dendrítica también puede viajar a través de los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos. Recordá que las citoquinas también te alteran la permeabilidad de los vasos linfáticos. Ahí es donde la célula dendrítica empieza a viajar por los vasos linfáticos aferentes hasta llegar al ganglio más próximo. Llega al ganglio más próximo y atraviesa el seno subcapsular, el seno cortical y, bueno, acá te explico la anatomía del vaso linfático, la cápsula, los vasos linfáticos aferentes, el seno subcapsular, el seno cortical y el seno medular. Y te explico, ¿por dónde pasa la célula dendrítica? Pasa primero por los vasos aferentes, llega al seno subcapsular y se empieza a infiltrar al seno cortical y luego llega al seno medular, ¿sí? Mira, che, tanto demora. Ahí está. Tenés la corteza, la médula, y dentro de la corteza tenés una parte que es el folículo y otra que es la paracorteza. ¿Dónde llega la célula dendrítica? A la paracorteza. Acá es donde la célula dendrítica viaja, llega a la paracorteza y empieza a extender pseudópodos hasta entrar en contacto con los linfocitos T vírgenes. Acá ocurre la presentación antigénica, ¿sí? Acá es donde se conecta la innata con la adaptativa, ¿sí? Cuando el linfocito T virgen se activa. Acordate de las diferencias, que la inmadura no migraba porque estaba unida fuertemente a la lámina propia por las caderinas. La madura sí migraba porque las citoquinas proinflamatorias te rompían las caderinas y entre ellas te rompían a las caderinas que unían a la célula dendrítica con la lámina propia. La inmadura fagocita todo el tiempo por macropinocitosis y eso te lo mostré ayer. Acordate que también tenía poca cantidad de SMH porque, bueno, no había fagocitado nada todavía. La madura no fagocita porque ya encontró lo que buscaba, ya encontró el antígeno. También aumenta la cantidad de SMH en su membrana. Acuérdate que la célula dendrítica es una célula presentadora de antígeno profesional. Por lo tanto, puede expresar el SMH de clase 1 y puede expresar el SMH de clase 2. La inmadura tiene bajas cantidades de las moléculas coestimuladoras que vimos en activación T, reciencito, y la madura tiene altas cantidades de estas moléculas. ¿Bien? Bien, acá está la diferencia del libro. Acá está el resumen del libro. Acá está lo que hacía la célula dendrítica inmadura. Empezaba a extender sus pseudópodos agarrando partes del medio extracelular y entre ellas anticuerpos, ¿sí? ¿Qué más? Acá, ¿por qué es importante generar péptidos antigénicos para activar a los linfocitos T vírgenes? Recordad que el linfocito T únicamente reconoce proteínas, no puede reconocer ni ácidos grasos, ni lípidos, ni hidratos de carbono, ni nada. Solamente péptidos antigénicos. Las únicas células que pueden expresar el CMH clase 2 son estas, porque estas son las células presentadoras de antígenos profesionales. Y eso te lo va a preguntar el Choice. Y otras células pueden inducir la expresión del CMH clase 2 a través del interferón gamma. Por ejemplo, los T helper, yo te había dicho que pueden los T helper pueden presentarle el antígeno a los B también. Las células natural killer también pueden expresar el CMH2, los queratinocitos, todo eso yo te lo dije ayer. Y estas también pueden expresar el CMH clase 1, o sea, le pueden presentar a un TCD8 o a un TCD4. ¿Bien? Estas, como te dije, son células presentadoras de antígenos profesionales. Y acá está el resumen de las vías
de procesamiento antigénico. ¿Qué pasaba en la vía exógena? Endocitaba el antígeno, lo mandaba a un endosoma, ese endosoma luego se fusionaba con un endosoma que también tenía SMH clase 2. Recuerden que este SMH clase 2 salía del aparato de Golgi en forma de vesícula, porque todo lo que sale del Golgi sale en forma de vesículas. Estas dos vesículas se fusionan, el SMH y el receptor quedan en la misma vesícula, perdón, el receptor y el SMH y el antígeno quedan en la misma vesícula. Esta misma vesícula se fusiona con el lisosoma agarra la bacteria y te la destruye, empieza a acidificar el pH, todo, y te genera péptidos antigénicos. Este péptido antigénico, aparte de los lisosomas de generarte el péptido, también te destruyen la cadena invariante y te generan el péptido clip. Este péptido mantiene anclado el CMH acá en el endosoma y aparte permite la migración del endosoma del CMH clase 2 hacia los endosomas que tienen el antígeno. Aparte, permite el plegamiento correcto del CMH clase 2 para que, bueno, el CMH2 no se vaya por ahí a mandarse cagadas, ¿sí? Y te provoca una enfermedad autoinmune. Luego, ¿qué empieza a pasar? El CMH clase 2 interactúan por otro CMH codificado por otros genes. Ahí es donde el CMH clase 2 desplaza al péptido clip y entra al péptido antigénico, ¿sí? Es como un intercambio que hace este CMH codificado por otros genes. Ahí es cuando el CMH se expresa en la membrana de la célula dendrítica. Y bueno, ahí queda listo para ir a presentárselo a los linfocitos TCD4. Ahora, en la vía endógena es característico de los virus y de las bacterias intracelulares, como por ejemplo la Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch. Cuando te infectan el citoplasma, la célula dendrítica tiene ubiquitinas que te pueden marcar a la bacteria y esa ubiquitina favorece que el antígeno sea marcado, sea axonizado y sea destruido por proteasomas, que son bacterias, que son proteínas que te destruyen la bacteria. ¿Qué te van a generar? Péptidos largos y péptidos cortos. Te había dicho yo ayer que estos péptidos largos ingresan por hay una parte de esos péptidos largos que se destruyen por aminopeptidasas y te generan péptidos cortos, y lo que no se te llegó a degradar de péptidos largos ingresa por un transportador TAP1, y los cortos ingresan por TAP2. Dentro del retículo endoplasmático, que es donde vos vas a llevar a los péptidos, las aminopeptidasas del retículo te empiezan a destruir los péptidos largos en péptidos cortos. Esos péptidos cortos luego empiezan a unirse al CMH de clase 1. ¿Por qué? Porque el CMH clase 1 tiene el surco tan chiquito que solamente entra un péptido de 8 a 10 aminoácidos. Y ese péptido es muy corto. ¿Bien? Ahí es cuando el CMH se expresa en la membrana. Y queda listo para ser presentado el linfocito TCD8 positivo. Y acá está la bibliografía, ya te vine hablando de esto. Y la vía cruzada, que yo te había dicho que lo único que tenés que saber es que hay microorganismos que desarrollaron mecanismos para escapar del citoplasma o escapar de la vesícula endocítica. ¿Bien? Por lo tanto, pueden ser procesados por las dos vías. Y otra cosa, chicos, las vías endógena, exógena y cruzada ocurren al mismo tiempo. Bien, todas las vías ocurren al mismo tiempo. O sea, vos podés presentarle un antígeno al mismo tiempo a un TCD8 o un TCD4. Bien, y eso te va a preguntar el choice. Acá está la bibliografía de la Janeway. Esta la tengo que cambiar, está mal. Y hasta ahí llegamos. Porque ya vimos activación T. Bueno, vamos a volver a ver. Qué pesado era, ¿no? Activación T. Bien. ¿Qué pasaba? La célula dendrítica hacía todo lo que ya te dije. Viajaba a los ganglios. ¿Y cómo hace para llegar al ganglio? Por la expresión de quimioquinas. La célula dendrítica presenta los CCR7, el receptor para las quimioquinas 7, y las células ganglionares pueden secretar estas quimioquinas, que son la CCL19 y la CCL21. Acá la célula dendrítica le presenta a través de un CMH1 al linfocito TCD8 a través de un TCR. El TCR lo reconoce, manda la primera señal. Esa primera señal pone a expresar a las moléculas coestimuladoras, la CD28 y la B7 CD80 CD86.
Esta manda la segunda señal. La segunda señal pone en marcha la activación del linfocito T virgen a un linfocito T CD8 citotóxico. Ahí es cuando empieza a sintetizar la interleuquina 12. Bueno, acá te hablo de la sinapsis inmunitaria, tal. Y ahí es cuando pone a sintetizar la interleuquina 2 y el receptor para la interleuquina 2. Este se expresa en la membrana, la interleuquina 2 actúa sobre el mismo receptor y ahí arranca la expansión clonal. Y bueno, los TD8 citotóxicos son únicamente citotóxicos. Y bueno, participan en virus, bacterias intracelulares y infección por parásitos protozoos. Como por ejemplo, ¿cómo se llama este? Trypanosoma cruzi. La célula dendrítica, cuando le presento el linfocito T virgen a través de un CMH2, expresa el correceptor CD4, manda la primera señal, manda la segunda, y ahí arranca la diferenciación de los linfocitos TCD4. Se expresan el receptor CD25, la interleuquina 12, arranca la expansión clonal, y el CD4 helper se puede diferenciar, gracias al patrón de citoquinas que libera la célula dendrítica. Si la célula dendrítica libera interleuquina 12 e interferón gamma, se diferencia en un T-helper 1 y este participa en las infecciones virales. Si hay poca cantidad de interleuquina 12, se libera interleuquina 27. Si libera interleuquina 4, se diferencia en T-helper 2, este participa en infecciones parasitarias o alergias. Y si la célula dendrítica libera interleuquina 1, 6 y TGF-beta, se diferencia en T-helper 17. Este participa en infecciones bacterianas. Y si la célula dendrítica libera interleuquina 21, se produce la diferenciación del CD4 al T-helper folicular. Este participa en todas las infecciones y también participa en la activación del linfocito B. Cuando libera TGF-beta e interleuquina 2, permite la diferenciación del CD4 en T-helper regulador inducible. Estos últimos dos se generan en todas las infecciones. ¿Qué van a hacer estos linfocitos T? El T-helper folicular se queda en el ganglio, mientras T-helper 1, T-helper 17 y T-regulador inducible, en el contexto de una infección bacteriana, van a viajar a través del seno medular, por los vasos linfáticos eferentes, hasta llegar a la vena subclavia, pasar por toda la circulación general y llegar al foco infeccioso. Acá, ¿qué empiezan a hacer? Los macrófagos que llegaron empiezan a fagocitar los antígenos y presentárselos a través de un CMH de clase 2. ¿Por qué fagocitan? Porque bueno. ¿Por qué procesan? Porque bueno, son células presentadoras de antígenos profesionales. Pueden expresar el CMH clase 1 y 2. Le presentan al TCR, estos linfocitos T empiezan a liberar interleuquina 2, interferón gamma, que potencia la fagocitosis, potencia el estadio respiratorio a través de aumentar la expresión del anafosfato reducido oxidasa. El T-helper 17 libera interleuquina 17, que este es un tipo de quimioquina, es una manera de decir quimioquina, no es una quimioquina en sí, que empieza a reclutar más neutrófilos. Acá se te produce la segunda oleada de neutrófilos. Y el T-regulador inducible favorece la formación de nuevas células epiteliales a través del TGF-beta y la interleuquina 10.